Ya nos queda muy poquito, ¿eh? ¿Preguntas hasta lo que hemos visto, doctores, doctoras? No. Oh, ok. Creo que ya estamos todos. Ahora, no, me equivoqué. Ahora sí creo que ya. Ahora, hay muchas otras causas, doctores, que pueden causar hipertrofia del músculo del ventrículo izquierdo y algunas las hemos visto nosotros. ¿Cuáles se les vienen a la mente ahorita, tanto causas fisiológicas como patológicas, que puedan ocasionar la hipertrofia del ventrículo izquierdo? O aumento del grosor del músculo en el ventrículo izquierdo. ¿Cuáles les vienen a la mente ahorita de las que hemos visto? Dice Loris que estenosis. Bueno, lo puso por mensaje. La estenosis aórtica sería, creo que la patológica más común, ¿no? Causan hipertrofia de tipo concéntrico, que por lo que hemos platicado de la cardiomiopatía hipertrófica, pues parece ser muy similar. Es decir, hay un aumento del diámetro de la pared del ventrículo izquierdo y una disminución de la luz. Esa es como la definición de la hipertrofia concéntrica. Entonces, la estenosis aórtica sería una. Otra situación fisiológica común, doctores, pues es el ejercicio. Es decir, ya lo platicamos también otras veces, pacientes que hacen ejercicio de forma muy importante, pues hacen hipertrofia del músculo cardíaco. Obviamente esta hipertrofia no la vamos a caracterizar como cardiopatía hipertrófica, como miocardiopatía hipertrófica. Dijimos que en particular esta solo la podíamos llamar así si solo afectaba al corazón y si no tenía una causa secundaria, es decir, no era como consecuencia de otra alteración. Es decir, en un paciente que tiene un engrosamiento de la pared, pero tiene una calcificación de la aorta, pues lo más probable es que su hipertrofia concéntrica no sea una miocardiopatía hipertrófica, sino sea la estenosis aórtica. Y un paciente que en teoría tiene un aumento del grosor de la pared, pero simétrico de forma general, pues puede tener miocardiopatía hipertrófica simétrica, que ya dijimos que es poco frecuente, pero también si el paciente es relativamente joven y hace mucho ejercicio, se puede tratar de una hipertrofia normal o un corazón de un atleta. Este cuadro que tienen ustedes ahorita, doctores, nos habla sobre muchas de las características que nos van a ayudar a diferenciar cuando estamos hablando realmente de una miocardiopatía hipertrófica y cuando solamente estamos hablando de una hipertrofia fisiológica o patológica por otra causa. Entonces, en la miocardiopatía hipertrófica es mucho más común que sea asimétrica o atípica. De hecho, pues es lo que la caracteriza casi siempre. Los diámetros habitualmente van a estar más disminuidos que en una hipertrofia fisiológica. En la miocardiopatía hipertrófica vemos diámetros del ventrículo izquierdo menores de 45 milímetros. Vamos a tener en la miocardiopatía hipertrófica más dilataciones de la aurícula izquierda que en el corazón con hipertrofia normal. Ya dijimos que porque la restricción o la falla cardíaca es diastólica por disminución de la capacidad de la cavidad a recibir más precarga. El electro va a estar con muchas más alteraciones en la miocardiopatía hipertrófica que en la hipertrofia normal. El llenado o la restricción en la diástole es mayor en la miocardiopatía hipertrófica. Esto no lo mencionamos, pero es importante. Es mucho más frecuente en el género femenino, por 2-1 o a veces hasta 3-1 que en el género masculino. Y obviamente también dijimos la historia familiar. Dijimos que qué tipo de herencia tenía la cardiomiopatía hipertrófica, doctoras. ¿Qué patrón de herencia tiene esta enfermedad?
Autosómico dominante. Autosómico dominante. Entonces, seguro vamos a encontrar más familiares de primer orden que tengan la enfermedad en esta persona con miocardio, con hipertrofia ventricular. Es muy común esta enfermedad, no lo dijimos en los síntomas, pero los síntomas que mencionamos habitualmente se empiezan a presentar desde edades tempranas, doctores. De hecho, se considera que muchas de las muertes de atletas, si no es que hasta más del 50%, ustedes seguramente pues en Twitter, en los noticieros, alguna vez habrán visto de un futbolista que se desvaneció y falleció en la cancha, o de un jugador, un deportista de alto rendimiento. Muchas de estas muertes son secundarias a cardiomiopatías hipertróficas no diagnosticadas, pacientes que hicieron un síncope o una arritmia letal y fallecieron. De hecho, la muerte súbita es la complicación más seria de la cardiomiopatía hipertrófica y es importante tratar de identificar, por lo tanto, esta enfermedad para poder prevenir estos episodios en pacientes que en general son pacientes jóvenes. Ahora, ¿cuáles se consideran de todos los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica que tienen mayor riesgo de hacer este evento o la peor complicación de la enfermedad, que es la muerte súbita? Bueno, si la presentación o la edad de presentación es muy temprana, es decir, se diagnostica a edades infantiles, si ya tiene antecedentes de familiares de primer orden que fallecieron con muerte o el antecedente de muerte súbita en familiares de primer orden. Obviamente, si el paciente ya tuvo algún episodio de reanimación previa, si el paciente se le realiza un estudio Holter y en el estudio Holter se le ve que tiene datos de presentar taquicardias ventriculares, si el paciente tuvo síncope como parte de su sintomatología, el síncope muchas veces se consideró como el principal factor predictor de aquellos pacientes con cardiomiopatía hipertrófica que iban a hacer muerte súbita. Ya se ha visto que no es tan exacto, pero definitivamente sí hay mucho mayor frecuencia de síncopes en aquellos pacientes que van a hacer muerte súbita si no se tratan. Pacientes, el grosor de la hipertrofia, sobre todo si es septal asimétrica, tiene importancia, es decir, no es lo mismo que la hipertrofia sea de 20 milímetros a que sea de 30 milímetros a que sea de 35 milímetros. Entre más hipertrofia del septo, mayor el riesgo de muerte súbita. Algunas alteraciones en el electro también se asocian, o si el paciente se le hace un estudio genético y específicamente algunas de las mutaciones que se asocian a peor pronósticos están presentes en este paciente, pues son pacientes que tienen un riesgo mayor de desarrollar esta complicación. Ahora, además de la muerte súbita, que sería, digamos, la peor complicación, también el paciente puede tener, y además de los síntomas, otras complicaciones. Puede desarrollar otras arritmias no letales, como la fibrilación auricular. El hecho de tener una alteración estructural del corazón, pues ya sabemos que lo predispone, por ejemplo, endocarditis, aunque, como les decía, la muerte súbita es la principal. El paciente también, esto no es tan inusual, puede pasar. Estos pacientes pueden desarrollar cuadros clínicos de infarto, incluso con elevación del ST, sin tener lesiones coronarias. Como ya les decía, en este caso el problema no es un problema de suministro o que el flujo esté disminuido por una obstrucción, el flujo está normal, pero lo que está aumentado es la demanda. ¿Por qué? Porque tenemos mayor consumo de oxígeno por un miocardio muy hipertrófico. Y algunos pacientes, sobre todo cuando son del tipo no obstructivo, que no van a tratamiento invasivo, pueden llegar a desarrollar al final de la enfermedad sin insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de esta enfermedad? El tratamiento va a depender de varias cosas. Uno, si el paciente tiene si es de tipo obstructivo, es decir, que está obstruyendo la salida, que es la más común, la hipertrofia septal asimétrica, o si es del tipo no obstructivo. Si es del tipo no obstructivo, el tratamiento médico pues habitualmente es el más común, es decir, aquellos fármacos beta bloqueadores que van a disminuir la contractilidad y la frecuencia cardíaca del paciente, que es un problema que tenemos en estos pacientes. Muchas veces si el paciente hace arritmias, pues también además de los medicamentos antiarrítmicos o beta bloqueadores que tenemos en la lista de arriba, pues ya dijimos, algunos dispositivos se pueden colocar para prevenir la presencia de arritmias, sobre todo letales, como marcapasos o desfibriladores. Entre los fármacos que se utilizan más frecuentes, pues son los que vienen en esta tabla, los beta bloqueadores de tipo propanolol, metoprolol, generalmente son los que se usan de forma más común. Podemos usar calcioantagonistas como el verapamil o la disopirimida también.
En cuanto al tratamiento, digamos que más agresivo, sobre todo debe asociarse a aquellos pacientes que tienen la cardiomiopatía de tipo obstructivo, es decir, que tienen gradientes importantes del tracto de salida, porque el septo, al desplazarse, está obstruyendo el flujo de sangre. Cuando estamos hablando de este subtipo de cardiomiopatía hipertrófica, entonces habitualmente tienen que hacerse procedimientos para disminuir el grosor de la pared. Y habitualmente son dos tipos de procedimientos, intervencionista y quirúrgico. En el quirúrgico, habitualmente lo que se hace es hacer una cirugía y cortar, básicamente como si estuviéramos en la tienda de abarrotes, rebanar el segmento de miocardio hipertrófico para liberar la obstrucción, cortar varias rebanadas del septo interventricular y retirarlo, con lo cual se libera la obstrucción. Y si el paciente tiene insuficiencia mitral, pues cambiarle también la válvula mitral. Y el tratamiento intervencionista. El tratamiento intervencionista más común es la ablación con alcohol. Básicamente de lo que se trata es de cateterizar las arterias del septo interventricular y irrigarlas con alcohol. ¿Qué creen que va a producir esto, doctores? Si nosotros pasamos alcohol directamente a una arteria del septo interventricular. ¿Cómo les suena ese tratamiento? ¿Les parece peligroso, no peligroso? ¿Como algo que deberíamos de intentar todos los días? La idea de pasar alcohol a través de una arteria del septal es producir un infarto, es decir, prácticamente un infarto dirigido al área hipertrófica. Si se infarta ese segmento de miocardio hipertrófico septal, lo que va a haber es una disminución del grosor, fibrosis, una cicatriz y disminución del gradiente. Es uno de esos tratamientos en donde nosotros mismos provocamos un infarto en esa zona para tratar de que se muera ese músculo hipertrófico, ¿ok? Es un procedimiento que tiene sus riesgos, los vamos a ver más adelante. En la cirugía básicamente lo que se hace es ese tipo de cirugía, se llama cirugía de Morrow, en donde se abre a través de la válvula aórtica, a través de la válvula aórtica se ve o se observa el sitio del miocardio hipertrófico y lo que se hace es cortar el segmento que está obstruyendo. Se quita el segmento y al quitar el segmento se libera de alguna manera la obstrucción y eso disminuye la obstrucción. ¿Cuáles son los problemas de estas dos alternativas? Entre inyectar alcohol para producir un infarto en el área hipertrófica o resecar el músculo hipertrófico. Bueno, obviamente el riesgo del procedimiento, la mortalidad en los dos es relativamente baja. Es mucho más efectiva la cirugía para disminuir la obstrucción porque directamente estamos viendo todo el músculo que tenemos que quitar. En cambio, en la ablación con alcohol, lo que hacemos es inyectar y no sabemos realmente cuánto va a disminuir el grosor. Los síntomas mejoran en ambos tipos de tratamientos. Es mucho más común que el paciente se bloquee o haga algún tipo de bloqueo en el paciente con el tratamiento con ablación con alcohol. Por eso habitualmente el marcapasos es mucho más frecuentemente necesario en estos pacientes y suele dejar habitualmente o disminuir de forma muy importante más la cirugía, el riesgo de que estos pacientes hagan muerte súbita, a diferencia de la ablación con alcohol. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer un pequeño resumen, un algoritmo así pequeño de cuál es el tratamiento de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, diríamos que dependiendo de los síntomas, vamos a hacerle un ecocardiograma y vamos a ver si el paciente tiene datos de obstrucción o no. Si el paciente tiene datos de obstrucción, que es el tipo más frecuente, habitualmente se debe dar manejo médico con betabloqueadores o verapamil y si no mejora, pues entonces probablemente el paciente debe ir a una opción como el trasplante. Si no tiene obstrucción. Si el paciente tiene obstrucción, que es la más común, perdón, aquí estábamos hablando de la no obstructiva, que es la menos común, pero ahorita sí vamos a la obstructiva, que es la más común, ya dijimos, el paciente va a manejo médico y el manejo médico se va a monitorizar. Y si el paciente no muestra mejorías en la disminución de los gradientes o presenta síntomas de síncope o arritmias, el paciente entonces debe de ir a alguna de las alternativas que disminuya la obstrucción, ya sea la cirugía o la ablación septal, y un porcentaje de esos pacientes quizás requieran además un marcapasos o un desfibrilador.
¿Preguntas en este sentido, doctores? ¿O dudas al respecto de cuál es el algoritmo en los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica? No, doctor. Ok, como les digo, es una enfermedad importante porque causa una mortalidad muy alta en pacientes jóvenes. Entonces, no son pacientes, a diferencia de otros enfermos que ustedes han visto o ahora que han venido a rotar, que habitualmente son pacientes de la tercera edad con muchos factores de riesgo. Y dado que una de las complicaciones más comunes es la muerte súbita, estamos hablando de la muerte súbita de pacientes que pueden tener 20 años, 25 años. Entonces, es muy importante llegar al diagnóstico, identificar si hay familiares que estén enfermos por el tipo de herencia que existe y por lo tanto referirlos a sitios donde se les pueda estudiar y ver si se puede dar el tratamiento adecuado para prevenir justamente estos episodios de muerte súbita. Finalmente, el tercer tipo de miocardiopatía primaria que vamos a ver es la miocardiopatía restrictiva. Esta es mucho menos común que las otras dos, realmente mucho menos frecuente que la vean ustedes, y básicamente se trata de una enfermedad en la cual se infiltra la pared del músculo o el endocardio, y esta infiltración produce rigidez de la pared. De hecho, de alguna manera el llenado se limita de forma muy importante. Muchas veces de forma clínica se confunde incluso con una pericarditis constrictiva constrictiva. En la pericarditis constrictiva o del endocardio va a producir un fenómeno similar. Dos subtipos. Cuando la infiltración es endomiocárdica, es decir, lo que sea que esté infiltrando, ya sea autoinmune, inflamatorio, fibrosis, esa infiltración afecta tanto el miocardio como el endocardio, o la infiltración miocárdica, es decir, solamente se ve afectada el músculo cardíaco. Entre las causas de infiltración endomiocárdica, van a ver ustedes muchas, están la fibrosis endomiocárdica, el síndrome hipereosinofílico, algunos síndromes carcinoides, algunas infiltraciones secundarias, incluso como respuesta iatrogénica a la radioterapia o algunos medicamentos como la antraciclina. Entre las infiltraciones que específicamente solo afectan el miocardio, tenemos algunas enfermedades como la esclerodermia, y otras como la amiloidosis, la sarcoidosis o otro tipo de enfermedades del metabolismo que pueden afectar o producir esta fibrosis y engrosamiento del miocardio. Este cuadro que tienen ustedes aquí, vean, lo que trata de comentar es que veamos las tres capas del corazón y veamos cómo el endocardio puede ser el que esté infiltrado en el tipo endomiocárdico o el miocardio puede ser el que esté infiltrado. El fenómeno final va a ser el mismo, limitación o rigidez de la pared por la infiltración y por lo tanto limitación del llenado ventricular y falla diastólica. Otra vez, parecido un poquito a la cardiomiopatía hipertrófica, nosotros podemos tener la infiltración generalizada o asimétrica. Tenemos en este caso un corazón normal con un grosor de los ventrículos relativamente normales y las aurículas normales. Podemos tener, en este caso ya de un tipo asimétrico, la cardiopatía restrictiva. Vemos como aquí en particular solamente está infiltrado la pared del ventrículo izquierdo, en este caso. Pero vemos, por ejemplo, en la siguiente cómo es asimétrica también, pero ahora la pared que está infiltrado es la del ventrículo derecho. En este caso, habitualmente se tiende a producir una gran dilatación de la aurícula del lado que está afectado. Si está afectado el ventrículo izquierdo, pues será la aurícula izquierda la que se dilata demasiado. Si está afectado el ventrículo derecho, pues será la aurícula derecha la que se dilata. O tenemos la forma asimétrica, en donde la infiltración es tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Esto también puede pasar. Les decía que entre las causas más frecuentes son algunas enfermedades del tejido conectivo. Quizá la más frecuente de todas sería la amiloidosis. Es relativamente común, es mucho más frecuente en pacientes seniles, en pacientes ya de mayor edad, tanto la amiloidosis a nivel cardíaco como a nivel cerebral o en otros sitios. Casi clásicamente lo que va a hacer la amiloidosis es infiltrar de amiloide, del tejido amiloide, el músculo cardíaco, y eso va a producir un engrosamiento del músculo. Obviamente esto va a limitar la contractilidad y va a limitar sobre todo la elasticidad o la relajación de la pared, y eso es lo que produce la restricción. ¿Cómo vamos a ver nosotros una enfermedad restrictiva? Pues vean estos cortes histológicos.
Vean cómo tenemos esto, es el amiloide, es como la estructura que vemos anormal de proteína que está sustituyendo el músculo cardíaco. Obviamente esto no tiene las capacidades elásticas de la miofibrilla y por lo tanto produce la falla diastólica. Normalmente lo vamos a ver en el ecocardiograma como un engrosamiento, aunque ese engrosamiento nunca va a ser igual que en la miocardiopatía hipertrófica, y el engrosamiento puede estar limitado, como ya les decía, a un segmento específico o a todo la pared ventricular, y puede estar también solamente el engrosamiento verse en el endocardio o verse en el endocardio y en el miocardio también. Normalmente este tipo de enfermedades tanto si el engrosamiento es endomiocárdico como si es miocárdico. Vean, por ejemplo, en el caso del endomiocárdico les decía que hay diversas causas, aunque lo más común sean la enfermedad eosinofílica, que también se conoce como fibrosis endomiocárdica de Leffer, pero puede haber otras causas también desconocidas. La verdad es que creo que esta es una patología muy rara que difícilmente van a ver ustedes, pero que es importante que describan porque de alguna manera describir sus características los ayuda sobre todo a comprender mejor las otras dos miocardiopatías, que serían la hipertrófica y la dilatada. En realidad creo que al describir la restrictiva, lo que nos ayuda básicamente es a comprender cómo es que la alteración de la pared produce diferentes cuadros hemodinámicos entre las tres miocardiopatías. Creo que esto sería todo, doctores. Vamos a detener la presentación y no sé si haya preguntas. No, doctor, ya solo queda procesar tanta información. Sí, es un poco... es importante que la lean otra vez. Las características son más o menos claras. Creo que la vez pasada no he podido, la doctora Andrea me pidió que pasara algunas presentaciones, pero el problema que tengo a veces es con el peso. Pero voy a tratar de mandarle, creo que me dijo la de tromboembolia, y a ver si les puedo mandar esta también para que ustedes la tengan. Pero si bien no son las enfermedades más comunes, lo que me interesa o que importa que les quede claro es que estamos hablando de que lo que las diferencia de las otras miocardiopatías es que estas en particular, la afectación es específicamente a la pared del ventrículo, no es como consecuencia de otra enfermedad, sino que es una afectación que ataca primaria y exclusivamente a la pared del ventrículo y que dependiendo cómo la afecte, si la adelgaza, si la engrosa o le quita elasticidad, pues va a producir diferentes compromisos hemodinámicos, ¿ok? Y si bien tampoco son tan comunes, desafortunadamente la cardiomiopatía dilatada pues tiene mal pronóstico a largo plazo porque sigue siendo una de las primeras tres causas de trasplante o de falla cardíaca, y la cardiomiopatía hipertrófica en particular es una de las primeras causas de muerte por arritmias en personas jóvenes. Eso creo que es la importancia de estas patologías para que ustedes, cuando las sospechen, puedan pues, hacer el diagnóstico inicial y probablemente referir a un sitio en donde se les pueda dar el tratamiento más adecuado. Si no hay algo más, doctores, vamos a dejarlo aquí. Que tengan un buen fin de semana a los que les